Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos acompaña? Qué gusto que estén del otro lado para una nueva inmersión profunda. Sírvanse un cafecito o, pues, un atole bien calientito, porque la exploración de hoy nos lleva directo al corazón de Guanajuato. Así es, y fíjate, es una historia verdaderamente fascinante. Totalmente. Hoy vamos a explorar la historia de la Virgen de la Luz, la patrona de Salvatierra. Y nuestra misión aquí no es nada más dar fechas, sino analizar cómo esta sagrada imagen forjó la identidad de toda una ciudad. Exacto. Es que, cuando revisamos los archivos y crónicas recientes, vemos un fenómeno rarísimo. A ver, ponos en contexto, porque el viaje de esta figura es una locura. Pues imagínate una figura venerada que peregrinó durante 258 años. 258. ¡Qué bárbaro! Ajá, que fue abandonada en un pueblo fantasma, que luego provocó un auténtico motín civil y que sobrevivió a pestes, a la guerra de independencia e incluso a incendios pavorosos. Híjole, es que suena a una historia de supervivencia extrema, pero también de una devoción inquebrantable. O sea, cómo una sagrada imagen se convierte literalmente en el alma de un pueblo mágico. Y para entender esa magnitud, tenemos que irnos muy atrás, hasta el siglo XVI. Sí, quiero que nos detengamos justo ahí, en el origen material, porque revisando las fuentes, este detalle me pareció un milagro cultural en sí mismo. Claro, te refieres a su composición. Exacto. Estamos hablando de una figura que mide 98 centímetros, con unos ojitos de cristal color café oscuro muy expresivos. Pero lo impactante es quién la hizo. Juan el Converso. Un detalle, pues, fundamental. Las primeras figuras con esta técnica son de 1538 más o menos. Ajá. Y resulta que la pasta de caña de maíz era el mismo material exactito que los indígenas usaban para moldear a sus deidades prehispánicas. Es que eso es lo que me asombra. Si lo piensas, es un sincretismo hermoso. Los misioneros no llegaron a destruir la técnica, sino que, digamos, construyeron un puente espiritual. Un puente inteligentísimo, además. Sí, claro. Permitieron que las manas purépechas esculpieran su nueva fe, usando la misma tierra y sus tradiciones. Y fíjate que detrás de esta estrategia de los misioneros hay mucha brillantez, por dos razones. A ver, cuéntanos. Primero, la logística. La pasta de caña de maíz es extremadamente ligera. Ah, para las procesiones. Exacto. Los religiosos caminaban muchísimo, peregrinaban por la sierra. Cargar una escultura de madera sólida o de piedra era imposible. Claro, necesitaban algo portátil para la evangelización. Así es. Y la segunda razón es la asimilación psicológica. ¿Cómo es eso? Pues al usar materiales y texturas que los indígenas ya consideraban sagrados, la nueva religión entraba de forma más natural. El maíz era vida para ellos. O sea, ya tenía un valor divino. Totalmente. Fue una transición orgánica, no una imposición que se sintiera completamente ajena. Tiene muchísimo sentido. Pero bueno, aunque su origen fue tan orgánico, su llegada a Salvatierra, no fue nada fácil. Para nada. Fue un camino marcadísimo por el abandono. Y ahí es donde entra esta etapa tan oscura. Llega al convento de Acámbaro en 1550. Luego, 14 años después, en 1564, la llevan al hospitalillo del antiguo pueblo de Huachindeo. Que en ese entonces llevaba el nombre de Nuestra Señora de la Purificación. Exacto. Pero aquí la historia se pone súper triste. Hay pestes, hostilidades en la región y el pueblo queda completamente abandonado. Colapsa por completo. Ajá, y la sagrada imagen se queda sola, en un jacal, abandonada por más de 7 años. Y yo aquí te pregunto, porque me cuesta trabajo entenderlo desde nuestra empatía moderna. Claro, suena contradictorio. Sí, o sea, ¿cómo es posible que una comunidad que luego daría la vida por su figura venerada, la deje botada 7 años en un jacal de paja? Pues mira, es que hay que contextualizar la crudeza de esa época colonial. No era una mudanza por gusto. Era huir o morir, supongo. Literalmente, las epidemias de la época borraban poblaciones enteras del mapa. La supervivencia más básica obligó a la gente a dispersarse. ¡Qué fuerte! O sea, el abandono no fue falta de fe, fue simplemente el fin de ese pueblo. Huatzindeo desapareció, Exactamente. Por eso el rescate es tan vital para esta historia. que ocurre en 1631 por un indígena piadoso, Juan Viejo. Sí, él la encuentra en el jacal, y ese rescate no es nada más moverla del lugar. Claro, es el renacer.
Es el catalizador. Huatzindeo empieza a resurgir y poco a poco evoluciona hacia lo que hoy es Salvatierra. La sagrada imagen funcionó como un ancla que volvió a unir a todos. Y fíjate cómo va cambiando de nombre conforme cambia de hogar. Primero le dicen Nuestra Señora del Valle. Luego un señor, Martín Hernández, le hace una capilla. En su hacienda de San Buenaventura. Ajá. Y ya para 1664, esa hacienda pasa a la familia Tamayo. Y el pueblo, con mucho cariño, le empieza a decir la señora de la otra banda. Que es un nombre muy de la comunidad, muy cercano. Sí, pero el nombre oficial, el que todos conocemos hoy, llega hasta 1696, y de una forma bien peculiar, Por la visita del obispo de Michoacán, don Juan Ortega y Montañés. que se hospeda precisamente en la casa de los Tamayo. Y es ahí donde el obispo escucha los testimonios de la gente, testimonios que decían que la sagrada imagen irradiaba unos destellos luminosos maravillosos. ¡Qué belleza! Y el obispo les cree. Le impacta tanto que él mismo autoriza que se le llame Nuestra Señora de las Luces. Y es aquí donde la comunidad ya tiene a su Virgen de la Luz, reconstruida y fuerte. Y es un amor tan feroz que, bueno, llegamos al motín de 1733. Un punto de inflexión cívico impresionante. A ver, explícanos esto. Porque el nuevo dueño de la hacienda, un capital, Francisco de Ávila, decide que se la va a llevar a Querétaro. Sí, y él pensó que por ser el hacendado, pues nadie le iba a decir que no. Claro, la autoridad de la época. Pero el pueblo se amotina, no dejan que se la lleve y la resguardan en el templo franciscano. Es como una batalla por la custodia, ¿no? Totalmente. Y ganada por el puro amor del pueblo. La gente dijo, de aquí no se mueve. Y esa devoción religiosa se transformó, en verdadero poder social. O sea, descubrieron que tenían agencia política al defender su símbolo más sagrado. Exacto. La iglesia se dio cuenta de la magnitud del problema y dictaminó que la Virgen se quedaría definitivamente en Salvatierra. Pero les pusieron una condición, ¿verdad? Una condición enorme. Tenían que construirle un templo digno y propio, Y vaya que lo hicieron. El 3 de mayo de 1743 ponen la primera piedra de su santuario barroco. que desató un auge arquitectónico sin precedentes en la región. El trabajo comunitario fue brutal. Y el 22 de septiembre de 1766 la declaran patrona oficial. Finalmente, en 1808, entra triunfal a su nuevo santuario. Ya entronizada para siempre. Pero, híjole, la paz le duró muy poco. Entramos a la Guerra de Independencia. Épocas sumamente turbulentas para el país. Y aquí encuentro una ironía enorme en las fuentes. Estamos hablando de una figura de profunda paz espiritual, pero en 1815 las tropas realistas la juran como generala de sus armas. Para asegurar su amparo militar, sí. Tiempo, los líderes insurgentes como Rayón también iban a pedirle protección a las puertas de ese mismo templo. O sea, ¿cómo lograba mantener ese estatus intocable entre dos bandos enemigos? Es una excelente pregunta. Mira, en momentos de crisis existencial, como una guerra civil, las facciones buscan legitimidad moral desesperadamente. Claro, decir Dios nos respalda. Exacto. Pero la Virgen de la Luz superó por completo la política temporal. Era tan, pero tan venerada por todos, que su santuario funcionaba literalmente como un espacio neutral. ¡Qué impresionante! ¿Era el único punto de acuerdo en medio de la guerra? Ningún bando se atrevía a lastimar el templo porque sabían que se echarían encima a toda la población civil. Y esa protección mutua trascendió hasta el siglo XX. Tenemos esa apoteósica coronación pontificia el 24 de mayo de 1939, oficiada por Leopoldo Ruiz y Flores. Una fiesta que unió a toda la ciudad. Un hito de unidad total. Y esa misma unidad la volvemos a ver frente a la tragedia. Porque, bueno, en época reciente, el 30 de mayo de 2002 ocurre algo terrible. El pavoroso incendio. Sí, se quemó el coro y el órgano monumental del santuario. Fue un golpe durísimo para el patrimonio. Pero lo que destaco es que el fuego no consumió la fe de la ciudad. Para nada. De hecho, el incendio comprobó algo muy profundo. Y es que el verdadero templo de la Virgen no es de cantera o de madera. Es la resiliencia de su gente. Exactamente. La solidaridad de los salvaterrenses fue inmediata para reconstruir. Y es que esta región tiene una tendencia increíble a crear arquitectura monumental movida por la pura fe. O sea, lo vemos ahí cerquita, en Acámbaro.
Ah, claro, el Templo de las Cruces. el que todos conocen como el Taj Mahal mexicano, inaugurado apenas en 2014 para la Virgen de Guadalupe. Sí, es un ejemplo perfecto moderno. La misma devoción que levantó el santuario barroco en Salvatierra sigue construyendo cosas colosales hoy en día. Totalmente. Y pues esa fe inquebrantable no solo se respira ahí en silencio dentro del templo, explota de alegría en las calles. La tradición viva. Hablemos de la Feria de la Candelaria. Si revisamos las crónicas recientes de la Feria de 2026, que va del 30 de enero al 9 de febrero, es un contraste vibrante. Espectacular, porque la feria es el triunfo total de la memoria colectiva. Sí, por ejemplo, el 2 de febrero tienes el tradicional desfile de manolas, donde las mujeres visten a la usanza española por las calles empedradas. Una tradición hermosísima. Y luego está la corrida de toros en la Plaza La Macarena. Hay un gesto increíble donde el torero Francisco Martínez porta un capote que tiene pintada la imagen de la Virgen de la Luz. Y fíjate cómo ahí es donde las tradiciones sobreviven realmente. No se quedan guardadas en una vitrina, Se viven. se integran a todo, a la economía, al arte popular, a la comida y a la fiesta. Es que es maravilloso pensar que la misma sagrada imagen de la que escribían en el siglo XVII es la que hoy convoca a miles de personas a comer tamales, atole y disfrutar de eventos modernos. Porque la programación actual tiene de todo. De todo. Tienes las solemnes mañanitas y los tapetes de acerrín, pero al mismo tiempo conciertos pop con Matiz, la banda MS, los jaripeos de Chuy Lizárraga y hasta torneos deportivos y lucha libre. O sea, una verdadera fiesta comunitaria. Se niega a quedarse en el pasado. Hoy por hoy, la Virgen de la Luz sigue siendo el epicentro social de Salvatierra. Sin lugar a dudas. Pues bueno, para ir cerrando esta inmersión, ha sido un viaje increíble. Trazamos el recorrido de una sagrada figura de pasta de caña del siglo XVI que sobrevivió a estar abandonada, inspiró un motín y hoy es el corazón palpitante de este pueblo mágico y sus festivales. Y creo que la gran reflexión para quienes nos escuchan es el inmenso poder que tienen los símbolos compartidos. Exacto. Nos invita a preguntarnos, ¿cuáles son esas anclas en nuestras propias comunidades? Esas que nos mantienen unidos a pesar de las crisis y el tiempo. Me encanta esa idea. Y justo para dejar a la audiencia con un pensamiento final, un tanto provocativo y misterioso. A ver, Las crónicas de Salvatierra mencionan algo fascinante sobre otra figura sagrada de la ciudad, el Señor de la Clemencia del Templo de Santo Domingo. sí, la leyenda del traslado. Cuentan que cuando intentaron llevárselo a otra ciudad, la imagen literalmente se volvió tan pero tan pesada que fue físicamente imposible sacarla del pueblo. La tuvieron que dejar ahí. ¡Qué locura! Y esto me deja pensando. O sea, ¿es solo una leyenda colonial? ¿O será que el amor colectivo de toda una ciudad realmente tiene un peso físico, un peso capaz de anclar a sus protectores a la tierra a la que pertenecen? Uf, algo interesantísimo para pensar la próxima vez que visiten Salvatierra. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima inmersión profunda.